está. Entonces, ya. El flujo total a través de una superficie, pues ya esta es la integral del producto punto. Y el flujo neto a través de una superficie cerrada es la integral del producto punto, pero tenemos ese circulito que nos está generalizando la expresión para campos uniformes y campos no uniformes. Este resumen es bueno. Este me gusta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno. Creo que todo bien. Entonces, más problemas muestra. Aquí solamente estamos calculando el campo eléctrico, ¿no? El flujo eléctrico, perdón. Por ejemplo, aquí nos dice el flujo eléctrico. Podemos encontrar el flujo eléctrico a través de la superficie, integrando el producto escalar E por dA sobre cada cara. Entonces, primero hacemos sobre la cara derecha. Y entonces aquí está producto punto de E por A. Pues aquí está. Voy a anotar rápido. Producto punto de E por A, pues aquí está. Este es el campo, punto, diferencial de A, en su notación de componentes. Entonces nosotros hacemos esa operación y al final tenemos esto. Entonces al final nosotros podemos simplemente terminar de integrarnos. Nosotros sabemos que x es igual a 3 y entonces al final nos queda la integral de dA, pero ya sabemos que la integral de dA es igual al área total. Entonces simplemente sustituimos el área total y tenemos ya nuestro campo, ¿no? Y así sucesivamente con todas las caras para encontrar el flujo total. Entonces, ya, con eso entramos directamente a la ley de Gauss, que nosotros ya hemos dado un adelanto de lo que es la ley de Gauss, ¿no? Ideas clave: la ley de Gauss relaciona el flujo neto que penetra en una superficie cerrada con la carga neta encerrada, que se llama Q encerrada, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos estos enunciados de la ley de Gauss que ya nos habían dado. Y aquí dice el enunciado: el flujo eléctrico neto a través de la gaussiana es proporcional a la carga encerrada en dicha superficie. Entonces, la constante de proporcionalidad que nosotros usamos es epsilon 0, y esas ecuaciones son válidas solo cuando la carga neta está ubicada en un vacío o en el aire, ¿no? Entonces dice, importante, la carga neta es la suma algebraica de todas las cargas positivas y negativas encerradas, y puede ser positiva o negativo 0. Incluimos el signo en lugar de usar simplemente la magnitud de la carga adjunta, porque nos dice que si Q encerrada es positivo, el flujo neto es hacia afuera, mientras que si Q encerrada es negativo, el flujo neto es hacia adentro. Entonces, bueno, aquí tenemos más características, pero no son tan importantes. Solamente nos está hablando de esas características de la ley de Gauss, ¿no? Entonces, ahora vamos a explicar precisamente estas cosas de las superficies gaussianas, ¿no? Tenemos 4 superficies gaussianas que están marcadas con círculos negros. La primera superficie S1, las líneas de campo atraviesan hacia afuera la gaussiana, por lo que el flujo es positivo y también Q es positiva. Después, en S2, al revés, el flujo entra a la gaussiana. Entonces, eso quiere decir que la carga es negativa y el flujo es negativo. Y en S3 vemos que entran líneas de fuerza y salen la misma cantidad. Eso significa que el flujo es 0. Y finalmente, en S4 encierra el dipolo completo, que quiere decir que está la misma cantidad de carga positiva que negativa, y entonces el flujo eléctrico también es 0. ¿Hasta ahí hay dudas? No. Bueno, entonces, ahora, esto es lo último. Ley de Gauss, la podemos aplicar para encontrar la ley de Coulomb, ¿no? Y bueno, aquí nos dice una de las situaciones en las que podemos aplicar la ley de Gauss es para encontrar el campo eléctrico de una partícula cargada, que nosotros lo manejábamos como cargas puntuales en el semestre anterior, el parcial anterior. Entonces dice, supongamos que no conocemos la ley de Coulomb y nosotros queremos encontrarla. Entonces, aquí nos dice que el campo de la figura tiene simetría esférica, es decir, que hacia todos los puntos hacia afuera va a ser el mismo campo. Entonces, para hacer
uso de esa simetría encerramos la partícula en una gaussiana, que es el círculo más grande que tengo marcado, de radio R. Y entonces el campo eléctrico tiene la misma magnitud en cualquier punto, ya lo dijimos. Y todos los puntos están a una distancia R, ¿no? Y dice, el ejercicio aquí es el mismo que el de antes. Elegimos un elemento de parche, o sea, una sección chiquita, en la superficie y dibujamos su vector de área DA perpendicular y saliente. Entonces aquí está un pedacito del área. Y porque tengamos en cuenta que esta superficie no es un círculo, es una esfera, ¿no? Dijimos que es un volumen, es una esfera. Entonces tomamos un pedacito de esa esfera y vamos a sacar su vector de área. Entonces nos damos cuenta que el ángulo θ entre el vector de área y el campo eléctrico es 0. Entonces el coseno de θ va a ser igual a 1. Y entonces vamos a tener simplemente que el flujo eléctrico, el campo eléctrico va a ser igual a epsilon 0 por la integral de la superficie cerrada de E por dA por coseno de θ. Pero coseno de θ es 1, entonces nos va a quedar la integral de E por dA, ¿no? Y nosotros sabemos que el campo eléctrico es constante, ¿no? Porque es igual en todos los puntos. Entonces lo sacamos de la integral y solamente nos queda la integral de dA. Pero ya dijimos que la integral de dA simplemente es A. Entonces el área de la esfera va a ser 4pi r cuadrada. Y entonces todo eso va a ser igual a Q. Entonces si despejamos el campo hasta el final, hasta abajo, tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a K por Q sobre R cuadrado, lo que es lo mismo que la ley de Coulomb. Y así es como podemos obtener esa ley. Por eso es que la ley de Gauss es llamada la primera, la primera ley más importante, porque de ahí podemos sacar las demás como la ley de Coulomb. Entonces, así es como la obtenemos. Y aquí es lo mismo, tenemos un problema muestra para encontrar el campo eléctrico en P1 y en P2 con respecto a la carga Q, ¿no? Entonces, pues ¿qué hacemos? Que ponemos una gaussiana en P1 y una gaussiana en P2, ¿no? Que es lo que tenemos acá abajo. Y entonces, simplemente calculamos el campo de la misma manera que yo lo calculé arriba para poder encontrar ese campo, ¿no? Y igual para las dos gaussianas, ahí está el campo. Otro problema muestra. Y más problemas muestra. Y entonces, bueno, aquí tenemos, dice que nosotros siempre podemos calcular estas cargas con Coulomb, ¿no? Pero a final de cuentas, podemos ver las integrales y son bastante complicadas. Y la ley de Gauss me ayuda a resolver los problemas de una manera más elegante o más sencilla, siempre y cuando exista una simetría. Eso nos simplifica las integrales. Entonces, este tema no lo vimos, este tema lo leí del Resnick y está muy sencillo, lo que es el conductor cargado aislado. Simplemente nos dice que la ley de Gauss nos permite probar un teorema muy importante acerca de los conductores aislados. Y no se ve, pero dice que una carga en exceso en un conductor aislado se traslada por completo a la superficie exterior del conductor. Ninguna de las cargas en exceso se encuentra en el interior del cuerpo del conductor. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, no voy a leer todo lo que dice aquí. Simplemente, nosotros estamos viendo la figura, ¿no? Entonces, no se alcanza a distinguir bien, pero mi superficie es el contorno negro, ¿no? Es un conductor. Y mi superficie gaussiana es la línea punteada de adentro. Entonces, dice, en condiciones de equilibrio, el campo eléctrico dentro del conductor es 0. ¿Por qué? Porque la carga, cuando tú cargas un conductor, siempre la carga se va a ir hacia la superficie, es decir, va a estar sobre el contorno negro. Nunca va a haber carga dentro. Por lo tanto, el flujo eléctrico a través de la gaussiana es 0 porque no hay ningún tipo de carga dentro. Lo mismo pasaría si nosotros le hiciéramos un hoyo a ese conductor. De todas maneras, la carga sigue en la superficie de afuera. No hay carga dentro de las gaussianas que están dentro de la línea, ¿no? Y es eso, básicamente eso es lo que nos explica el teorema. Entonces dice el campo eléctrico externo
Dice, si bien la carga en exceso de un conductor aislado se mueve por completo a su superficie, excepto en un conductor esférico aislado, la densidad de carga superficial varía de punto en punto sobre la superficie. Y podemos usar la ley de Gauss para hallar una relación en cualquier punto de la superficie entre la densidad de carga superficial y el campo eléctrico fuera de la superficie de ese punto. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros ponemos una superficie gaussiana cilíndrica que está cruzando nuestro material conductor. Y entonces aquí nos dice, las tapas son paralelas a la superficie, como podemos ver. Las tapas del cilindro son paralelas a mi superficie, ¿no? Y las paredes cilíndricas, bueno, la pared cilíndrica de mi gaussiana es perpendicular a la superficie del conductor. Entonces, nosotros directamente podemos calcular el flujo, ¿no? Dice el flujo a través de la tapa de adentro, o sea, la tapa de acá, adentro o sea, la otra tapa que no se ve del cilindro, es cero, ¿no? Porque el campo es cero para todos los puntos interiores del conductor, eso ya lo dijimos. El flujo a través de las paredes cilíndricas es también cero porque las líneas de campo van en la misma línea, no cruzan ninguna superficie. Pero el flujo eléctrico sí va a existir en la tapa de afuera porque es perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces, nosotros simplemente hacemos los cálculos con estos flujos que nosotros calculamos y entonces ya tenemos nuestra sustitución de valores y al final la carga encerrada nos va a dar E igual a la densidad de carga sobre epsilon 0, que es nuestra constante. Y bueno, esto ya es por explicación, pero al final lo que nos está diciendo es que a veces cuando queremos calcular un conductor, una lámina conductora, a diferencia de una lámina aislante, nos están diciendo que puede parecer algo muy similar al procedimiento. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que un conductor, una superficie conductora, siempre va a tener dos caras, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos el doble de la carga. Si quisiéramos tener la misma carga en una lámina conductora que en una cara de la lámina conductora que en una lámina aislante, nosotros forzosamente necesitamos el doble de esa carga para que se pueda repartir en ambas caras, ¿no? Del conductor. ¿Por qué? Porque si yo agarro una lámina conductora y le aviento la carga, la carga va a pasar a través del material conductor y va a llegar a la otra cara. Entonces se va a dividir esa carga en las dos caras. Sin embargo, en el aislante es como si yo tuviera un pedazo de plástico y le aviento la carga, las cargas se van a quedar estáticas en su lugar donde cayeron. Entonces, no necesito solamente la mitad para poder llenar una sola cara. Y ya está. Entonces, ya, finalmente llegamos a lo que son las aplicaciones. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda antes de que siga? No. No sé por qué ahora escucho bien bajito, si yo no le bajé el volumen. Ah, sí, le bajé el volumen. A ver, espérame tantito. Ya, entonces, aplicaciones de la ley de Gauss. Tenemos primero lo que es la línea infinita de carga, que es muy sencillo. Simplemente nos dice, abajo, la figura muestra una sección de una línea infinita de carga. Sí se puede identificar, ¿no? ¿Cuál es la línea de carga? Mi carga es esta, ¿no? Y entonces yo quiero calcular la carga que ejerce esta línea, la carga del campo, que ejerce esta línea sobre cierto punto, ¿no? O sea, podré calcularla de aquí, poder calcularla de aquí, para esto, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Entonces, para eso me voy a ayudar de una superficie gaussiana cilíndrica. Entonces dice, el flujo del... bueno, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el campo eléctrico que va a generar esta línea de carga es así, ¿no?
Entonces, en la tapa, ¿qué pasa? En la tapa no hay flujo, ¿no? Y en la superficie cilíndrica, pues sí hay flujo. Entonces, eso nos lleva a que la carga Q encerrada por la superficie gaussiana es Q por lambda por la altura, ¿no? Entonces, con la ley de Gauss, nosotros podemos llegar a esta ecuación, que va a ser la que vamos a usar para definir el campo eléctrico en la línea infinita de carga. No sé si quieren tomar captura. O también lo pueden tratar de entender como lo dice el profe, que la verdad yo no lo entiendo, entonces ahí están las dos formas como le quieran entender. Y después pasamos a lo que es la lámina cargada. Bueno, ¿alguien tiene duda en la línea de carga? ¿Dudas? Ninguna. ¿No? Bueno. Entonces, lámina cargada. Ya vamos a terminar. La figura muestra una porción de una lámina cargada, ¿no? Entonces, dice, nosotros nos conviene usar el cilindro cerrado de sección transversal A dispuesta como está en la figura. Entonces, viéndolo así, el campo eléctrico, ya le vimos el vector, ¿no? Apunta en un ángulo recto en las tapas y lejos del plano. Puesto que E penetra la superficie cilíndrica, no existe contribución al flujo de la pared curvada del cilindro, ¿no? Eso ya lo entendimos. Bueno, si alguien no lo entendió, avísenme, porque si no me sigo yo. O sea, ya sabemos que en este caso solamente va a haber flujo a través de las tapas del cilindro, ¿no? No va a haber flujo en la parte cilíndrica porque está colineal con el campo eléctrico y no lo atraviesa. Entonces dice, suponemos que las tapas equidistan de la lámina y por simetría el campo tiene la misma magnitud en las tapas. El flujo que atraviesa cada tapa es E por A y es positivo para ambas. Entonces, con esas características, nosotros calculamos nuestra ley de Gauss y tenemos nuestra ecuación de campo eléctrico. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, entonces, ahora vamos a lo que es el cascarón cargado, ¿no? Esto nosotros lo vimos con dos teoremas. El teorema bueno, el primero y el segundo. El primero dice, un cascarón esférico uniformemente cargado se comporta en los puntos externos como si toda la carga estuviese concentrada en su centro. Precisamente por eso es que nos estaban diciendo que la carga eléctrica se va a ir solamente a los extremos, pero no cuando se trata de una carga esférica, ¿no? Y un cascarón esférico uniforme cargado no ejerce ninguna fuerza electrostática sobre una partícula cargada situada dentro de él, en su centro, ¿no? Entonces, nosotros podemos demostrar esos dos teoremas con la ley de Gauss. Cascarón. Cascarón. O sea, yo tratando de aguantarme la risa y el vas. Entonces, con la ley de Gauss podemos nosotros demostrar estos dos teoremas. Aquí está, para la superficie S1. Acá está más abajito, pero aquí está mejor. S1 es una gaussiana, ¿no? Entonces, R chiquita es mayor que R grandota. R grandota es el diámetro del cascarón y R chiquita es el diámetro el radio de la gaussiana. Entonces, nosotros aplicamos esas características a nuestra ley y entonces vamos a encontrar que el campo eléctrico va a ser igual a el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces estamos demostrando el primer teorema. Para la superficie 2, donde R es menor que el radio de la esfera, nosotros dijimos precisamente esta parte del segundo teorema, que dice que no ejerce ninguna fuerza electrostática sobre una partícula cargada situada dentro de él. Entonces, S2 está dentro del cascarón, por lo tanto no ejerce ninguna fuerza. Y aquí lo tenemos, como no ejerce ninguna fuerza, pues entonces el campo eléctrico es cero, Q es cero. Entonces, ahí está demostrado. Y
Aquí dice cuando R es igual a R, es decir, que la superficie gaussiana está sobre el diámetro de nuestro cascarón, entonces E es igual a la constante por Q por R cuadrada, y ese es el valor máximo del campo eléctrico. Y ahí está también la explicación del profe Ayala, que es básicamente lo mismo que yo tengo acá arriba. Entonces, ¿dudas con esto? No. Ok, entonces, esta es la última. Distribución de la carga esféricamente simétrica. Entonces dice, la figura muestra una sección transversal de una distribución esférica de carga de radio R. La carga está distribuida sobre todo el volumen esférico. O sea, nosotros lo vemos como un círculo, pero es una esfera. En este caso, no podemos suponer que la densidad volumétrica de la carga sea constante, pero hacemos la restricción de que P puede ser función de R chiquita, pero no de cualquier coordenada angular. Entonces, en este caso, el objeto no puede ser conductor. ¿Por qué no puede ser conductor? Que si no, no me pusieron atención. Porque nosotros habíamos dicho que cuando tenemos un material conductor, las cargas siempre se van a ir a la superficie. Entonces, en este caso no puede ser un conductor porque las cargas están en todo el volumen dentro de la esfera, ¿no? Entonces, no puede ser un conductor, tiene que ser un aislante de fuerzas. Entonces dice, cualquier distribución de carga esféricamente simétrica puede verse como un grupo de cascarones delgados concéntricos. Es lo mismo que si estuviéramos trabajando con el disco. Yo puedo decir que mi esfera puede verse como muchos cascarones, ¿no? Ahí, bueno, estoy haciendo feo, pero como muchos cascarones. Entonces, podemos usar esa simetría para calcular la ley de Gauss. Entonces, aquí nos dice que con eso podemos calcular lo que es el campo eléctrico en una gaussiana mayor a R y menor a R, igual que en el caso anterior. Entonces, nosotros trabajamos con nuestra ley de Gauss y tenemos esto, ¿no? Esta es nuestra ecuación cuando R chiquita es menor al radio de la esfera, ¿no? Y si nosotros aplicamos lo mismo para R menor a R, entonces vamos a tener esta ecuación que tenemos aquí. Y ya, entonces, con esto, nosotros tenemos Q'. Q' dice que es una parte de Q contenida dentro de la esfera del radio. Eso se entiende, ¿no? Porque si estamos en una parte más pequeña de la carga total, tenemos un pedazo de carga, ¿no? No tenemos la carga completa, entonces es Q'. Y para calcular Q', pues entonces es igual a Q por R sobre R grandota, o sea, R del radio de la esfera, todo eso al cubo. Entonces, con eso ya podemos encontrar esta ecuación, que ahora sí es nuestra ecuación de la esfera uniforme cuando R es menor al radio de la esfera. Entonces, si se denota 1, esta ecuación da 0 para R igual a 0. Y eso sí debe ser, ¿no? Después, aplica únicamente cuando la densidad de carga es uniforme independientemente de R. Solamente cuando la densidad de carga es uniforme. Porque cuando no es así, entonces no podemos trabajar con Gauss, ¿no? Y dice, ambas ecuaciones dan el mismo resultado para R igual a R. Y eso así debe ser, ¿no? Porque estamos hablando de que la gaussiana está sobre el radio de la esfera. Y ya, básicamente eso es todo. Esta figura que tenemos aquí es el comportamiento bueno, la variación del radio con respecto al campo, ¿no? Entonces aquí tenemos que mientras R sea, que diga, ajá,
mientras es proporcional a R, entonces va a ir creciendo de manera proporcional. Y después baja como una curva cuando estamos diciendo que R va a ser menor a R grande, ¿no? Porque estamos tomando solamente una parte de la carga, no toda la carga completa. Y ya, básicamente eso es todo. Que bueno, también si se quieren ir a la explicación del profe, que con una caligrafía perfecta, perfecta caligrafía a mi parecer y un orden excelente, la verdad, debo reconocerlo. Si le entienden mejor al profe, pues ahí está por si quieren entenderle al profe mejor. Y ya, eso es todo. ¿Alguien tiene duda de estos modelos para las distribuciones de cargas esféricas? No. Bueno, entonces, básicamente eso es todo. ¿O alguien tiene dudas de algo anterior a lo que dije? ¿Algo? Pues por mi parte no. Bueno, pues entonces, sí, nadie tiene dudas y a mí tampoco me salieron dudas, porque hace rato ya me hice muchas bolas, pero creo que yo tampoco ya no tengo dudas. Entonces, creo que estamos listos, ¿verdad? Esperemos. Esperemos que sí. Pero bueno, Yo me retiro a descansar, compañeros. Buena suerte mañana. Todos ya nos vamos a dormir, ¿no? vea, New York Time. No hay que acabar el Resnick. No, Te lo paso. Se hace mañana. Pero ya, duérmete. mañana. Se hace mañana a las 7. 1 hora antes del examen. Obvio. Bueno, ya, a dormir entonces. Ay, si tienen unas preguntas me lo pueden mandar a mi correo. Gracias. Va. Bueno, pues entonces, voy a subir esta grabación también a YouTube. Se las mando después. Va. Adiós. Vale. Si tengo preguntas en el examen, pues dudo poder ayudarte. Sí, si puedo ayudarte, te ayudo, pero chance y me haces más bolas, así que quién sabe. Porque luego uno se siente bien preparado, pero a la mera hora, pues no da. En fin, Como que literal. sí, en efecto. O sea, ahorita yo me siento como súper preparada porque te puedo explicar todo sin ver los apuntes, ¿no? O sea, ahorita lo usé para no saltarme cosas, pero yo puedo explicarlo sin los apuntes. El problema es que luego ya vienen los problemas del examen y como que ahí ya muere, ¿no? Todo lo que sabías. Pero esperemos que no pase. Entonces, dicho eso, pues gracias por asistir. Medalla por asistir. Y pues ya, entonces. No, pues tú.